Hola, como sabes, tengo la oportunidad de estudiar la Biblia mucho. No solo la leo todo el tiempo, sino que también cada semana tomo una porción de ella y la estudio intensamente. Y soy bendecido, realmente soy bendecido de poder hacer eso. Y además me siento muy bendecido de que todos ustedes vengan el fin de semana para descubrir qué fue lo que aprendiste esta semana. Pero además de estudiar la Biblia, también estudio a personas que escriben sobre la Biblia. Y mientras hacía eso esta semana, empecé a leer cosas que sinceramente no recuerdo haber experimentado antes en mi estudio. Así que estaba leyendo a otros cristianos sobre el versículo 14 y empecé a encontrar cosas como esta. El versículo 14 es, cito, la cosa más sorprendente e increíble que Juan podría haber dicho. De todas las cosas que Juan, el escritor, podría haber dicho, lo que dice en el versículo 14 es lo más sorprendente y lo más increíble que podría haber dicho. Aquí hay otra cita. Con una breve y estremecedora expresión, Juan revela la gran idea en el corazón del cristianismo. ¿Quieres saber de qué se trata el cristianismo? Si estás tanteando el terreno, preguntándote, ¿de qué va todo esto del cristianismo? Todo gira en torno a lo que se dice en el versículo 14. Aquí hay otra más. No solo el versículo 14 es el punto culminante de los versículos 1 al 18, sino que este autor dice que el versículo 14 es, cito, el punto culminante de la historia. Así que todo acontecimiento que condujo a lo que se describe en el versículo 14 y todo suceso que ha ocurrido desde entonces, todos palidecen en comparación con el evento descrito en el versículo 14. Es el punto culminante de la historia. Aquí hay otra, el versículo 14 es, cito, el versículo más grandioso del Nuevo Testamento. De todos los miles de versículos en el Nuevo Testamento, el versículo 14, dice un autor, es el versículo más grandioso del Nuevo Testamento. Y luego un tipo lo resume todo y dice esto. El versículo 14 es, cito, la oración más grandiosa jamás escrita en la historia del lenguaje humano. El versículo 14, y la declaración teológica más profunda jamás escrita. Ahora bien, no leo eso sobre cada versículo que estudio cada semana. Y no significa que algunos versículos sean más inspirados que otros. Solo significa que algunos versículos transmiten una verdad que es más profunda que otras. Y las primeras 5 palabras del versículo 14 pueden ser el Everest de la Biblia. La verdad más alta, la más grande, la más asombrosa de la Biblia que estos autores están diciendo todos. Esto es todo. Este texto puede ser corto, solo 5 palabras en inglés, pero su profundidad es tan larga como la eternidad. Y lo que se dice es tan importante para tu vida y para la mía que hoy solo vamos a ver las primeras 5 palabras. Quiero decir, fácilmente podría pasar un mes en estas primeras 5 palabras, 2 meses en estas primeras 5 palabras. La verdad que se transmite aquí podría tomar toda una vida de estudio solo para apenas rozar la superficie. Pero solo necesitas saber que quiero ir despacio aquí, porque quiero que conozcas a Cristo. Quiero que lo conozcas bien. Quiero que te detengas un poco en quién es Él. Quiero que tu mente se llene hasta desbordarse de verdad acerca de Él. Y no podemos lograr eso si vamos rápido. Para conocerlo bien debemos meditar, debemos ir despacio. Debemos llenar nuestra mente de verdad y dejar que esa verdad simplemente se impregne. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Y la razón por la que vamos a hacer eso es porque, a diferencia de cualquier cosa que hayas escuchado, a diferencia de cualquier cosa que hayas experimentado, a diferencia de cualquier persona que haya existido, Jesús y solo Jesús es el Dios hombre. ¿Quién es realmente Jesús? Eso es lo que pregunta en la portada de tu programa. La respuesta es que Él es el Dios hombre. De eso trata este texto. Quiero decir, esto sí que es difícil de creer. Somos un planeta visitado. Y no estoy hablando de extraterrestres. Somos un planeta visitado porque el Dios del cielo caminó entre nosotros. Si quieres saber qué hace única al cristianismo, ahí lo tienes. No todas las religiones son iguales. Lo que cada religión dice acerca de Jesús es lo que las diferencia entre sí. Cualquier respuesta a la pregunta de quién es realmente Jesús, que no sea Él es el Dios eterno que se hizo ser humano, no es verdadera. Y sé que eso choca un poco con nuestra cultura de vive y deja vivir, de que cada quien tiene su propia verdad, pero aquí está el asunto. Jesús solo puede ser quien queramos que sea si no es una persona real, ¿verdad?
Si solo es una especie de producto de la imaginación, si es alguien como el rey Arturo, simplemente un personaje inventado, entonces sí, podemos hacerlo quien queramos. Pero si él es una persona real, así como tú eres una persona real, yo soy una persona real. Entonces hay afirmaciones que son verdaderas sobre nosotros. ¿Y qué más? Afirmaciones que no son verdaderas sobre nosotros. Así que lo que Juan está diciendo como testigo ocular que conoció personalmente a Jesús es que este es el Jesús que yo conozco. Él es el Dios hecho hombre. Cualquiera que niegue eso tiene al Jesús equivocado. El único Jesús que existe es el que sus amigos y seguidores más cercanos describieron. Y ellos lo describen como el Dios hecho hombre. O en palabras del versículo 14, el verbo se hizo carne. Así que volvamos a ver el versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver lo que Juan dice acerca del verbo y vamos a resumir lo que él dice sobre el verbo con el punto número 1, la deidad del verbo. El punto número 1 es la deidad. La palabra versículo 1 es la revelación de Dios de sí mismo, así como tus palabras revelan quién eres y qué piensas. Así que la palabra de Dios aquí en el versículo 1 es la autoexpresión de Dios. La palabra de Dios es Dios diciendo, aquí está quien soy, esto es lo que pienso, esto es lo que quiero. En el versículo 1, en el principio era el verbo. La idea es que cuando el principio comenzó, el verbo ya existía. Él ya existía porque no fue creado, es eterno. Él no tuvo principio, ya estaba allí cuando se creó la primera cosa, porque nunca hubo un momento en que el verbo no existiera. En el versículo 1, el verbo estaba, nota, con Dios. Eso significa que antes del principio, antes de la creación, por toda la eternidad, el verbo estaba en la misma presencia de Dios, cara a cara. Eso es lo que significa esa palabra con, interrelacionado, interconectado, unido con Dios. La idea de estar unidos cara a cara transmite la idea de igualdad. El verbo es igual a Dios, pero no es la misma persona. Él es igual a Dios y sin embargo está con Dios como una persona separada. En una relación, por cierto, que es infinitamente amorosa, infinitamente sana, infinitamente satisfactoria y deleitosa. De hecho, una vez más en el versículo 1, el verbo era, dilo conmigo, Dios. Esto es lo que dice el texto. Esta es una traducción imparcial y precisa. ¿Pero qué significa esto? Significa esto. Todo lo que Dios es, el verbo lo es. Todo lo que se puede decir acerca de Dios, se puede decir acerca de esta persona llamada el verbo. Él es todo lo que Dios es y sin embargo es una persona distinta de Dios. Así que el verbo es verdaderamente Dios. Él no es un Dios adicional porque solo hay un Dios, así que no hay dos dioses, Dios y el verbo. Hay un solo Dios. Y han estado llamando al verbo una persona. ¿Por qué? Porque mira el versículo 2. El verbo es ¿qué? La palabra es un él, no un ello. Él estaba en el principio con Dios. Nuevamente, Él es eterno, es igual a Dios, es separado de Dios y sin embargo igual a Dios. Versículo 3. El verbo no fue creado por Dios, sino que Dios creó todo, lo visible y lo invisible. Dios creó todo por medio del verbo. No hay ni una sola cosa que haya llegado a existir que no haya sido creada por medio del verbo. Todo lo que tuvo un principio fue hecho por medio de Él. Versículos 4 y 5, Él es la fuente de la vida, Él es la fuente de la luz, que es la verdad. Esto está hablando de la salvación. Él es el único salvador, Él es la verdad. Si te detienes ahí en los primeros 5 versículos, no hay otra conclusión honesta a la que puedas llegar al juntar todo eso que la que se dice al final del versículo 1. El verbo era Dios. Solo detente y piensa en eso por un momento. Cuando Juan escribe lo que hace en el versículo 14, cuando regresa a esta idea de la palabra que dejó en el versículo 1 y luego trae de vuelta en el versículo 14, él quiere que todo lo que dijo en los versículos 1 al 5 por lo menos, y realmente del 1 al 13, él quiere que todo lo que se dice allí acerca de la palabra esté allí cuando leamos el versículo 14. Él quiere que esto esté en nuestra mente, que aquel que es eterno, el que ha estado con Dios por toda la eternidad, el que es Dios mismo, quien creó todas las cosas creadas, siendo Él un ser no creado, la fuente de la vida, la fuente de la verdad, el único Salvador, Él es Dios.
Este es quien realmente es el Verbo. Esta es su verdadera identidad. Sin esto en nuestra mente, sin la verdadera identidad del Verbo en nuestra mente al llegar al versículo 14, la magnitud de esta declaración, la grandeza de este versículo se nos va a escapar. Así que durante unos 6 meses, cuando estaba en la universidad, tomé clases de cine, que son como las clases más fáciles del mundo. Solo tienes que ver películas y sacar 10. Fue increíble. Y los profesores nos hacían ver los clásicos, pero antes de verlas teníamos una clase de 1, 2 o hasta 3 horas sobre esa película. Así que hablábamos sobre el director y los actores, las historias de fondo, los efectos especiales, la cinematografía, la iluminación y todas estas cosas diferentes, y luego íbamos a ver la película. Y si era una película que ya había visto antes, mi apreciación pasaba de blanco y negro a color, ¿verdad? Porque ahora sé todas estas cosas sobre esa película. Y como podía aportar todo ese conocimiento al ver la película, mi aprecio por ella simplemente se disparaba. Y era fácil distinguir como estas películas son basura y estas son obras maestras, porque tenía ese trasfondo. Bueno, de la misma manera, todo lo demás que se dice en Juan será mucho menos apreciado si no nos damos cuenta, admitimos, entendemos y abrazamos con todo nuestro corazón lo que dice al final del versículo 1, que el Verbo era Dios. El Verbo es Dios, verdaderamente, completamente y eternamente Dios. Eso es quien es el Verbo. Cualquier otra cosa, cualquier cosa menos que eso, no es el verdadero. Y por eso tener eso en mente al entrar en el versículo 14 es fundamental. Cuando dice en el versículo 14 que el Verbo, punto número 2, se hizo. El Verbo se hizo. El Verbo se hizo. Ahora, puede parecer tedioso explicar una sola palabra con todo un punto, pero es esencial para lo que Juan quiere que tú y yo sepamos acerca del Verbo. La palabra se hizo, en este caso es la misma que se usa en los versículos 3 y 10 para hablar de cosas que llegan a existir por la creación, y se usa en el versículo 12 para personas que no eran hijos de Dios y que llegan a ser lo que no eran, que llegan a ser hijos de Dios al confiar en el Verbo. En los versículos iniciales de Juan, estos primeros 18 versículos, esta palabra traducida como se hizo, en el versículo 14, habla de algo que antes no existía, pero que ahora sí existe. Habla de entrar en una nueva condición, un nuevo estado, algo que ahora existe y que antes no existía. En otras palabras, lo que el Verbo es, su estado de ser cambió. Una nueva condición que no existía antes en relación con el Verbo, ahora sí existe. Pero el punto que necesitamos entender es que Él no se convirtió en algo que anulara lo que era previamente. ¿Eso tiene sentido? El Verbo se hizo no significa transformar, no significa que ocurrió una transición, de modo que el Verbo pasó de ser todo lo que era antes, descrito en los versículos 1 al 13, a algo completamente diferente. No, el texto simplemente dice que algo sucedió. Lo que sucedió no fue una ilusión, no fue una metáfora, fue un evento real que tuvo lugar donde algo que no existía en la realidad ahora existe en relación con el Verbo. Así que todo lo que se dice sobre el Verbo en los versículos 1 al 13 sigue siendo válido. Él sigue siendo todo lo que era, pero ahora también se convierte en algo que antes no era. No se le quita nada, pero se le añade algo nuevo. Y eso nuevo que se añade está ahí en el versículo 14. El Verbo se hizo carne. Resumamos lo que es el Verbo, punto número 3, humano. Humano. La humanidad que antes no existía en relación con el Verbo, ahora sí existe. Así que si los versículos 6 al 10 insinuaban que el Verbo es Jesús, el versículo 14 es la fuerte implicación que luego se vuelve obvia en el versículo 17, cuando Juan le da un nombre al Verbo llamándolo Jesús. Así que Juan aún no ha revelado quién es Jesús. Nosotros lo sabemos por la implicación. El 14 es la más fuerte y luego en el versículo 17 es donde lo nombra. Así que Jesús es el Verbo del que hemos estado hablando. Bueno, de todos modos todo el mundo ya lo sabía. Así que para resumir, la palabra de Dios, su revelación de sí mismo, su autoexpresión se hizo humana. Entró en la existencia física. Nos visitó cuando se hizo hombre. Jesús es el Verbo que es Dios y que se hizo humano. Eso es el Everest. Eso es lo más asombroso que ha sucedido jamás.
No hay nada que vayas a ver en la televisión, en tu feed de noticias, en tu Twitter, en tu Instagram. No hay nada que vayas a experimentar que sea más importante, más emocionante, más maravilloso, menos aburrido que ese hecho en particular. El Verbo se hizo carne. Ese es el punto culminante de la historia. Es lo más grandioso que ha sucedido jamás. La palabra carne ahí se refiere a ser humano, sí, pero significa mucho más. La palabra carne se usa para la humanidad como mortal, como frágil, como débil, como dependiente, incluso como perecedera. Así que al decir carne, refiriéndose a la humanidad de esta manera, sí significa que Él es todo lo que un ser humano es. Él tenía un cuerpo humano, tiene un alma humana, pero todo eso, Él es todo lo que hace a alguien humano. Pero al abrazar la humanidad completa y plenamente, Él no es una especie de humano superhéroe tipo vengador. Él es débil y dependiente. Él es ese tipo de humano lo que lo convierte en nuestro tipo de humano, ¿verdad? Ahora, puede ser cierto hoy que ser humano es ser pecador, pero recuerden a Adán y Eva. Ellos eran verdaderamente humanos antes de la caída, ¿cierto? Ellos eran una unidad de cuerpo y alma no corrompida por el pecado. Eran humanos, pero también eran carne. Seguían siendo débiles, seguían siendo dependientes en comparación con Dios. Así que el Verbo, cuando se hizo carne, se convirtió en todo lo que significa ser humano. Una persona puede ser verdaderamente humana sin pecado, como lo fueron Adán y Eva. Pero al usar esta palabra carne, Juan está diciendo que Jesús no solo es verdaderamente humano, sino que se hizo humano frágil, dependiente y mortal. Y vemos esto en los evangelios, ¿verdad? Jesús tiene sed. Jesús tiene hambre. Jesús toma siestas en un bote mientras cruza el lago, ¿cierto? Él ora todo el tiempo porque es verdaderamente humano y, sin embargo, al convertirse en lo que no era, es decir, humano, nunca por un solo segundo dejó de ser lo que siempre fue, es decir, verdaderamente Dios. La humanidad fue añadida a la deidad. La deidad no fue restada ni siquiera levemente disminuida para que Jesús se hiciera humano. Él es lo que siempre ha sido, es decir, Dios, y es lo que no era, es decir, humano. Y por cierto, al hacerse carne, como dice ahí en el versículo 14, Jesús asume el estado, asume la naturaleza de toda carne, toda la humanidad, haciéndolo el Dios y Salvador de todas las personas, no de ciertos tipos de personas, sino de todas las personas en todas partes, sin importar qué. Él es el gran Dios y Salvador de toda la humanidad, porque todos somos carne. Así que cuando juntamos todas estas palabras, terminamos donde empezamos. La deidad se hizo humana. Jesús es el Dios hombre. El verdadero Jesús, el único Jesús que existe, es el Jesús que es el Dios hombre. Puedes estudiar esta idea bajo el título de encarnación. Encarnado en carne, que es el acto del Verbo, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo haciéndose un ser humano frágil. Esa es la encarnación. En ningún momento deja de ser todo lo que era antes Dios, al convertirse en hombre. Él permanece para siempre siendo todo lo que Dios es, y sin embargo comenzó a ser todo lo que la humanidad es cuando fue concebido milagrosamente en el vientre de María, su madre terrenal. Él es todo lo que la humanidad es, pero sin pecado, porque el pecado es un intruso. No pertenece aquí y tampoco estará aquí para siempre. El pecado puede ser lo que significa ser humano ahora, pero no siempre ha sido así. Ya hablamos de Adán y Eva, pero tampoco es como siempre será, ¿verdad, cristiano? Porque vas a ser plenamente humano y sin pecado por milenios. Si pensamos en eso por un momento, Dios se hizo uno de nosotros. Somos un planeta visitado. El eterno, el que nunca tuvo principio, nació. El perfecto creció. Lucas 2:42. En sabiduría y en estatura. El creador se hizo criatura. Lo invisible se hizo visible. La fuente de la vida tomó su primer aliento. El que todo lo sabe tuvo su conocimiento limitado. El todopoderoso tuvo su poder limitado. El que siempre está presente se limitó a un solo cuerpo. El que no tenía necesidades, perfectamente autosuficiente, se volvió necesitado y dependiente.
el que existía eternamente en la presencia de Dios mismo, dejó todo eso para venir aquí. El trascendente, el que está alto y elevado por encima de todo, se acercó tanto que vivió una vida humana. Jesús es una persona absolutamente única con dos naturalezas. Una naturaleza humana igual a la nuestra en todos los sentidos posibles y una naturaleza divina igual a la de Dios en todos los sentidos posibles. De ninguna manera es menos que Dios ni se vuelve menos que Dios al hacerse humano. Él se hizo todo lo que nosotros somos sin dejar de ser nada de lo que ya era y ha sido por toda la eternidad. Él es el hombre perfecto, verdaderamente verdadero, que ya era Dios perfecto y no perdió ni una fracción de eso. En ningún momento de su vida terrenal dejó de ser Dios. Así que mientras nosotros, esa es la afirmación positiva al respecto. Así que al contrastar eso, pensemos en ello por un momento. Como el Verbo, como verdaderamente Dios, todos los que niegan que Jesús es Dios tienen al tipo equivocado. Aquellos que dicen que su humanidad no era verdadera humanidad, que no era realmente humano, que solo parecía ser humano, tienen al tipo equivocado. Quienes afirman, como algunos lo hacen, que Él era dos personas, una persona humana y una persona divina en una sola persona, también tienen al tipo equivocado. Y aquellos que dicen esto, como algunos lo hacen, que sus dos naturalezas, humana y divina, se mezclan para crear una nueva naturaleza de Dios hombre superhumano, también tienen al tipo equivocado. Estas dos naturalezas no se mezclan para formar algo nuevo. No reemplazan, ni dominan, ni anulan la una a la otra, como si Jesús fuera el hombre Dios o Jesús fuera el Dios hombre. Una no domina a la otra, así que no es como si fuera 90 o como 51% Dios y 49% humano, o al revés. Él no es 50% de nada. Él es verdaderamente Dios. Él es todo lo que Dios es en todos los sentidos posibles. Él es verdaderamente humano en todos los sentidos posibles, tal como nosotros. Él es tan divino como humano. Esas naturalezas son reales, lo que significa que Él es verdaderamente Dios y verdaderamente humano. Esas naturalezas son perfectas. Son indivisibles, no están mezcladas. Él ha sido y seguirá siendo Dios para siempre. Y en ningún momento, ni siquiera ahora, Jesús dejará de ser humano. Esta encarnación, el Verbo hecho carne, fue permanente. Él no dejó de lado su humanidad cuando terminó aquí y ascendió al cielo. Él es ahora y para siempre seguirá siendo humano. Cuando Jesús vino aquí, cuando nació ese primer día, Él fue y será para siempre el Dios hombre. Escuchen, que Él verdaderamente y completamente se haga uno de nosotros y permanezca siendo uno de nosotros para siempre. Si eso no es profundo, emocionante, asombroso, alucinante, estremecedor, digno de adoración, que domina la obediencia, que llena de amor, entonces nada en toda la realidad es esas cosas. Él toma nuestra carne, nuestra sangre, nuestra fragilidad, nuestros cuerpos, nuestros huesos, nuestros músculos, nuestros cabellos, nuestros ojos, nuestras manos, nuestras almas. Él lo toma todo. Él se hace uno de nosotros en todos los sentidos posibles, pero sin pecado, y sigue siendo uno de nosotros para siempre. Para siempre. ¿De verdad? Eso no se puede explicar aparte del amor. Eso no se puede explicar aparte de la gracia, la misericordia y la compasión. Eso no puede existir sin esas cosas. Pero aún así, tú y yo podríamos pasar 1,000,000 de vidas tratando de alcanzar la profundidad de lo que significan esas 4 palabras y ni siquiera nos acercaríamos. Pero intentémoslo por un segundo. Piénsalo. Él se hizo humano cuando pudo haberse hecho ángel. Los ángeles son mucho más poderosos, mucho más maravillosos, más santos, más de todo, más asombrosos que nosotros en todos los sentidos posibles. Y aún así, Él se hizo uno de nosotros. Eso no tiene sentido. Quiero decir, yo sé todo lo que soy como humano. No puedo imaginar que el Dios santo, sin pecado, bueno, fiel, verdadero, maravilloso y eterno, quisiera convertirse en lo que yo soy. ¿Estás bromeando?
Tiene más sentido que Jesús no se hiciera uno de nosotros cuando consideramos todo lo que Dios es comparado ¿con qué? ¿Con todo lo que somos nosotros? ¿En serio? Tiene más sentido que Él no se hiciera uno de nosotros cuando consideramos todo lo que dejó para convertirse en uno de nosotros. Pero ni siquiera podemos imaginar lo que Él dejó, porque ninguno de nosotros sabe cómo es el cielo, dejando de lado esos libros extraños, ¿verdad? Dejando de lado esos libros fraudulentos es lo que debería haber dicho. E incluso cuando lleguemos al cielo y estemos allí, no vamos a experimentar el cielo como lo hizo Jesús, ¿verdad? Porque nosotros no seremos el centro de la adoración, pero Él sí lo era. Los ángeles de Dios, Hebreos 1, lo adoraban. Está rodeado de perfección. Nunca ha visto el pecado por la eternidad. Relación perfecta con el Padre y el Espíritu por todos lados. Y deja todo eso para venir aquí, donde no hay nada parecido al cielo. Tiene más sentido que si Jesús iba a convertirse en uno de nosotros, lo hiciera solo temporalmente. Él está ascendiendo al cielo y es como, quítenme esto de encima. Como, quítenme esta humanidad, esto es asqueroso. Como, no, yo puedo volver a ser Dios otra vez. No, la encarnación fue irreversible. En Apocalipsis 4 y 5, Juan tiene una visión del cielo y él ve, dice, el Cordero como inmolado. Así que en el cielo ve a Jesús encarnado con sus cicatrices. Y tiene más sentido que Jesús no se convirtiera en uno de nosotros, considerando todo lo que se predijo sobre lo que le sucedería cuando llegara aquí. Y sin embargo, vino aquí de todos modos. Solo piénsalo. Él vino aquí de todos modos. No sé tú, pero mi pregunta en este punto es ¿por qué? ¿Por qué? Hay un montón de razones en el Nuevo Testamento. Algunas razones las conocemos, otras ni siquiera podemos imaginarlas. Pero una de las razones claramente es porque solo un Dios hecho hombre puede rescatarnos de la pena que merecemos por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque solo Dios puede lograr estar en paz con Dios. Ningún ser humano puede hacer eso. Ningún ser humano tiene siquiera una oportunidad de lograrlo, porque nosotros somos quienes causamos el problema. Somos los criminales. Nosotros causamos el problema del pecado y el problema es demasiado grande para que podamos solucionarlo. Y si somos honestos, ni siquiera es algo que realmente quisiéramos arreglar. Hasta que es demasiado tarde y estamos delante de Él y nos damos cuenta, tengo un problema y ahora no puedo solucionarlo. Así que no tenemos la capacidad de resolver el problema del pecado. Sinceramente, no tenemos el deseo de solucionar el problema del pecado, el problema que nosotros causamos, pero fuimos nosotros quienes lo causamos. Lo que significa que somos responsables de arreglar el problema. Tenemos que corregir el mal que creamos. Así que solo Dios tiene la capacidad, solo Dios tiene el deseo amoroso de solucionar nuestro problema, pero nosotros tenemos la responsabilidad de arreglarlo. Esas son malas noticias. Por eso no hay salvación, no hay esperanza, no hay cielo, no hay culpa que sea erradicada, no hay perdón para nuestros pecados, no hay adopción como hijos de Dios sin un Dios hombre. Y eso es exactamente lo que tenemos en Jesús. Exactamente lo que tenemos. Él es exactamente como nosotros. Y Él es exactamente como Dios. Y eso es exactamente lo que necesitamos. Él es igual a Dios, lo que le da la capacidad y el deseo de salvar. Ser Dios le da a su obra salvadora un valor infinito para cubrir a todos los que creen. Y sin embargo, su obra salvadora, su muerte en la cruz, su resurrección de entre los muertos, todo eso, ¿cómo se hizo? Como un ser humano, no como un superhéroe humano. Un ser humano que era frágil, un ser humano que era dependiente, que era débil, y lo hizo en nombre de todos los humanos que creerían. Primera de Timoteo 2:4 dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Y esto es posible. Versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo, único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El mediador es el intermediario.
En el versículo 6, el hombre Cristo Jesús se dio a sí mismo en rescate por todos. Estábamos cautivos, esclavizados por el pecado, y Él paga el precio para liberarnos y hacernos hijos de Dios. Y Él hace eso, y solo puede hacerlo porque es el Dios hombre. Como mediador, Él pone una mano sobre Dios y la otra sobre la humanidad, y así puentea el abismo infinito creado por nuestros pecados entre nosotros y Dios. Eso solo puede suceder representando a Dios ante nosotros y representándonos a nosotros ante Dios. Eso solo es posible si Él es el Dios hombre, y eso es lo que Él es. Si no has venido a Él, si estás sentado ahí pensando, hay tantas cosas que son más importantes que esto, estás engañado. No hay nada más grande, no hay nada más alto, no hay nada más maravilloso, no hay nada que jamás veas en tu televisor, tu teléfono, tu tableta, en tu propia experiencia, nada que sea más maravilloso, que sea más grande que esas 4 palabras. El Verbo se hizo carne. La próxima vez veremos el resto de las palabras en el versículo 14. Oremos. Jesús, muchos hoy y ayer me han dicho o han hecho como el gesto con la mano. De verdad, sus mentes están completamente y absolutamente asombradas por este texto. Y el texto realmente nos da una ventana hacia ti. Perdóname por no tener el vocabulario necesario para poder explicar adecuadamente, para describir de verdad y adecuadamente la magnitud de que tú te hayas hecho uno de nosotros. Y aún así pasaremos edades infinitas dándote gracias por haberte hecho uno de nosotros. Porque tú tomaste el castigo que la humanidad merece por nuestros pecados. Y resucitaste de entre los muertos para demostrar que eres el gran Dios y Salvador que necesitamos. Así que para algunos en este lugar, tú no nos permites simplemente admirarte como si fueras una obra de arte. Tú exiges una respuesta. Para algunos en este lugar y que están viendo, eso significaría apartarse de su rebelión y entregarte sus vidas, confiando en ti y solo en ti como su Salvador, para que los salves de sus pecados. Y para el resto, que este mensaje, que este recordatorio de tu gracia, tu bondad y tu grandeza llene nuestros corazones de adoración, llene nuestros corazones de amor por quienes nos rodean, porque tú nos amaste primero. Gracias por haberte hecho uno de nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Es en tu nombre que oro. Amén. Oigan, todavía no me he ido. Y no me he ido porque tengo un anuncio muy especial que hacer. Así que nuestro texto, el versículo 14, pueden verlo, dice que Jesús es del Padre, lo que significa que fue enviado aquí con una misión. La misión era buscar y salvar a los perdidos. Y nuestra misión como iglesia es ayudar a las personas a conocer, amar y servir a aquel que busca y salva a los perdidos. Así que no queremos que Dios nos use solo para que eso suceda aquí en Gilbert. Queremos verlo usarnos para que eso suceda en todo el mundo y en otros estados, e incluso aquí en Mesa, Queen Creek, Tempe, Chandler y más allá. Así que hoy estoy aquí para anunciar que nuestro increíble equipo que Dios ha reunido aquí está cambiando. Redeemer Bible Church, que somos cada uno de nosotros, va a plantar nuestra primera iglesia en la ciudad de Chandler y Costi va a liderar esa iglesia. Increíble. Absolutamente. Absolutamente. Así que hace 2 años y medio, cuando empezamos a hablar con Costi sobre venir aquí, hicimos 3 promesas. La primera fue que él tendría muchísimas oportunidades para predicar la Biblia. La segunda fue que le daríamos la oportunidad de construir ministerios. La idea ahí era que eso confirmaría para él y para nosotros que realmente puede liderar una iglesia. Bueno, hemos cumplido nuestras 2 primeras promesas.
Así que comenzando en febrero de 2022, en el gimnasio de Valley Christian High School, le ayudaremos a lanzar Shepherd's House Bible Church. Así que aquí está el logo. Bastante genial, ¿no? Y tampoco lo estamos enviando solo. Brett, nuestro pastor asociado, va con él, así como Sean, nuestro director de alabanza, también va con él. Quizá te estés preguntando, ¿por qué? Espera, ¿qué? ¿Por qué? Porque cuando la misión era la salvación, Dios envió a Jesús. Dios envió lo mejor que tenía. De la misma manera, cuando queremos continuar esa misión plantando iglesias, queremos enviar a los mejores. Y eso es lo que estamos haciendo con Costi, con Brett y con Sean. Así que amamos a cada uno de ellos, amamos a sus familias, nos encanta trabajar con ellos y nos encanta. Si todos simplemente nos quedáramos juntos, nos encerráramos en nuestro círculo, cantáramos Kumbaya y solo hiciéramos esto hasta que venga Jesús, ¿no sabes? Pero la misión de ayudar a las personas a conocer, amar y servir a Jesús es más grande que lo que queremos y lo que nos resulta cómodo. Y por cierto, la misión avanza mucho más rápido cuando plantamos iglesias. Así que eso es lo que estamos haciendo. Ahora, sé que perder a estos tres va a afectar el ministerio aquí, lo sé. Sé que perder a estos tres significará cambios. Y ya han habido tantos cambios en nuestro mundo como para decir, ¿más cambios ahora en mi iglesia? Pero escuchen, le dije a Costi hace unos meses, yo quiero enviarlo a plantar, porque quiero que él experimente lo que yo experimento todos los días. Me despierto cada día sabiendo que estoy haciendo exactamente lo que Dios quiere que haga con mi vida. Tengo una sensación de satisfacción y alegría que no tendría haciendo ningún otro trabajo. Y desafortunadamente, en la posición en la que Costi está ahora, él no puede experimentar eso. Pero como pastor principal, sí lo hará. Y pastorear una iglesia como pastor principal es lo que él cree que Dios lo ha salvado para hacer. Y quiero que él experimente eso. Así que Costi, sube aquí. Así que si tienen alguna pregunta para él o palabras de ánimo, por favor vayan a verlo, allá al final del servicio. Pero lo logramos. Estamos aquí y ¿quieres decirle algo a nuestra iglesia? Primero que nada, gracias. Y las palabras de ánimo realmente ayudan porque plantar una iglesia es difícil. Así que aceptaremos todo el ánimo que tengan y muchas de sus oraciones. Y John, sinceramente, gracias a ti, a los ancianos, sé que todavía estaremos aquí por 5 o 6 meses más y seguiremos siendo una gran familia y manteniéndonos conectados y haciendo lo mismo, la misión de Dios aquí en la tierra. Pero estamos agradecidos y ha sido increíble de ver. Sé que tú y yo, incluso cuando hablamos y con Dale y otros en las primeras etapas de mi llegada aquí y de que nuestra familia se mudara, no teníamos un gran plan. Tenemos ideas y cuando nosotros usamos la palabra visión en iglesia bíblica no es en sentido extraño como algunas personas la usan, como si fuéramos expertos y profetas. La visión es simplemente una imagen de a dónde queremos llegar. Así como Jesús ha estado edificando su iglesia, nosotros también queríamos hacer eso. La imagen en nuestra mente era, oye, si esto funciona, Señor, si tú lo haces, tenemos alguna estrategia o idea de lo que vamos a hacer. Tomaremos personas, la Biblia, un predicador, un equipo, y haremos lo que hemos hecho durante milenios como cristianos. Así que eso es lo que vamos a hacer. Nada demasiado sofisticado. Iremos y predicaremos la palabra y como ustedes aquí y como lo han hecho por tanto tiempo, con suerte causaremos un poco de problemas para el reino de las tinieblas. Alcanzaremos perdidos y movilizaremos a los cristianos, equiparemos a los santos, serviremos, levantaremos una generación, plantaremos árboles, daremos sombra y enviaremos un grupo para que puedan hacerlo de nuevo. Y nosotros seremos los viejos. Por supuesto. Estamos emocionados y agradecidos. Ya tenemos un sitio web y queríamos, ya sabes, tener algo para al menos darle a nuestra iglesia algunos próximos pasos, cosas que entender y saber. Así que shepherdsus.org es nuestro sitio web, igual que redeemeras.org. Y ahí verás una solicitud de membresía. Si quieres, ya sabes, darnos tu información. Una palabra de ánimo para todos ustedes. Si están aquí y todavía no están, ya saben, sirviendo y dando y son miembros aquí, plantar una iglesia no es el mejor siguiente paso todavía. Así que si es algo que quieren hacer y sienten que Dios los está llamando a hacerlo, pasen el otoño todavía creciendo en Redeemer. Entrena, aprende y crece.
Tal vez Dios te deje aquí o tal vez sea un mecanismo de preparación para el futuro, pero la información está ahí y durante todo el proceso seguiremos rindiendo cuentas a los ancianos y con el equipo estaremos apoyando el lanzamiento como familia. Gracias, hermano, y a todos ustedes. Estamos emocionados por lo que viene. Sí, nosotros también estamos muy emocionados, muy emocionados. Bien, entonces, dos cosas muy rápidas. Primero, ¿podemos comprometernos todos a orar por esto, por favor? Incluyan esto en su lista de oración. Vayan al Señor. Incluso durante la cena, ya saben, gracias por estos alimentos y por favor, bendice la plantación de la iglesia, algo así como amén. Saben, pero en segundo lugar, algunos de ustedes no solo necesitan orar por la plantación de la iglesia, sino que también deben orar acerca de tal vez unirse a la plantación de la iglesia. Porque eso va a requerir mucho trabajo y tal vez Dios quiere que seas parte de la ayuda, parte de los obreros para lograrlo. ¿De acuerdo? Así que oren por esas dos cosas. Así que antes de ponernos de pie para nuestra canción de cierre, vamos todos ahora a orar por esto. ¿De acuerdo? Oremos. Bueno, Padre, estamos tan emocionados. Estamos muy emocionados. No podría haber imaginado hace 6 años, cuando Redeemer comenzó, que ahora estaríamos plantando una iglesia. Y sin embargo, por tu gracia no permitiste que esta iglesia muriera. Y ahora tú dices, oye, quiero que te multipliques. Eso es increíble. Y Dios, plantar una iglesia no es fácil. Es un trabajo arduo. Las necesidades son enormes. Así que por favor, Padre, dale a Shepherd's House todo lo que necesiten. Cada necesidad espiritual, física, financiera, personal, por favor, suple todo eso. Y Padre, sabemos que el enemigo odiaría ver que esto comience. El enemigo querría destruir esto antes de que despegue. Así que por favor, protege esta obra. Protege a Costi, protege a Brett, protege a Sean, protege a sus familias. Ayuda a cada uno de ellos a terminar bien con la tarea que les has dado aquí. Incluso cuando es natural que sus mentes estén pensando también en el futuro. Y ayúdanos también aquí en Redeemer. Ayúdanos a ser flexibles. Ayúdanos a ser pacientes con los cambios. Además, nunca antes hemos plantado una iglesia, así que ayúdanos en todo lo posible. Ayúdanos con las cosas en las que ni siquiera sabemos que necesitamos ayuda en este momento. Ayúdanos, danos sabiduría, danos humildad, danos todo lo que necesitamos para hacer esto bien, porque la iglesia de tu amado Hijo merece lo mejor. Así que ayúdanos a cada uno de nosotros a dar lo mejor de nosotros para plantar la Shepherd's House Bible Church de una manera que te honre y que ayude a que más personas lleguen a conocer, amar y servir a nuestro Salvador. Es en su nombre que oro. Amén. Amén. Te quiero. Yo también te quiero.